Visión País es presentado por Universidad Politécnica y Artística del Paraguay, UPAP, Dale, Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio. Buenas noches, bienvenidos a Visión País. Hoy queremos analizar con ustedes en qué consiste la Estrategia Integral para la Protección de la Familia, un proyecto que fue presentado la semana pasada y que lidera el Ministerio del Interior. El tema de la familia en Paraguay en estos últimos tiempos es un tema controvertido por distintas razones. En primer lugar, porque hace 2 años aproximadamente, algunas organizaciones de la sociedad civil invocaban el concepto de profamilia, provida y profamilia, y se oponían a una serie de, de características que hoy hacen al concepto precisamente de la resignificación de la familia. Es decir, invocaban un concepto e invocan un concepto tradicional de la familia: mamá, papá, hijos. Esta definición del concepto tradicional de familia, que tiene características como que todos tienen un mismo origen, que están unos cerca de otros, se conocen, se parecen, se aman entre todos, en fin. Estas características que en otros tiempos probablemente definía el concepto de familia. Sin embargo, hay una reconfiguración en la sociedad en estos últimos tiempos que requiere de una resignificación del concepto de familia. Vale decir, una mamá con hijos cuyo papá o cuya pareja ha abandonado a la mujer, ¿es familia o no es familia? Una criatura que vive con los tíos, bajo tutoría de los tíos o de los abuelos, ¿es familia? Un hijo que finalmente vive con su mamá, pero en la convivencia participa la pareja de su mamá, que no es su papá, ¿es familia? Digo, tenemos que reconfigurar porque precisamente todavía, incluso en el ámbito educativo, se sigue hablando del concepto de familia como papá, mamá e hijos. Y no es que nosotros, y cuando digo nosotros, desde Visión País, estemos en contra de esta figura de papá, mamá e hijos. Lo que queremos simplemente es señalar que hoy la dinámica de la sociedad, la experiencia de la sociedad, precisamente nos exige, reitero, resignificar. Porque si ese es el concepto y queremos aplicar ese concepto, probablemente vamos a encontrar un porcentaje relativamente reducido o porcentaje importante. Lo cierto es que va a haber muchos que no van a entrar a formar parte de esa definición. Y sin embargo, se sigue festejando el Día de la Familia bajo este concepto en las escuelas. Entonces, la escuela como el lugar natural desde donde se debe educar sistemáticamente estas cuestiones. Lo cierto y lo concreto es que cuando hablamos de la familia en Paraguay, convendría preguntarnos si la familia como institución social en Paraguay se ha, digamos, de alguna manera sustentado. Y hago esta pregunta por lo siguiente: según la historia, en la época en que fuimos colonia de España, ¿sí? Por supuesto hay denuncias y evidencias suficientes de que nuestras mujeres indígenas fueron violadas por los conquistadores y por los colonizadores. Ya en época de la independencia, el doctor Gaspar Rodríguez de Francia prohibió el casamiento entre los españoles. Tuvimos la tragedia de la guerra contra la Triple Alianza, cuyas consecuencias obviamente
dejó el país devastado y con muy pocos varones, y se tenía que, digamos, nuevamente recuperar, ¿sí?, la población. Y esto trajo como consecuencia hijos naturales. Como si eso fuera insuficiente, tuvimos luego la guerra del Chaco. La misma situación. ¿Cuántos varones perdieron la vida? ¿No? Y finalmente, el mismo escenario que tuvimos como consecuencia de la guerra contra la Triple Alianza. Luego tuvimos una guerra civil, que no es tampoco una cuestión menor, porque hubo un porcentaje ahí relativamente significativo de la guerra del 47, la guerra civil, donde también varios varones perdieron la vida. Y hoy, cuando nosotros focalizamos nuestra mirada en las demandas del área civil, encontramos que entre un 65 a 70% de las demandas en el área civil son por prestación de alimentos. Entonces yo me pregunto, ¿dónde está la familia en Paraguay? Sí, ¿dónde está la familia en Paraguay? ¿O de qué familia hablamos con estos datos históricos y con estos datos reales? Sumado a esto, obviamente, los datos estadísticos, los registros, sin considerar los subregistros de la violencia intrafamiliar. Y dentro de ella, lo que hemos hablado hace un par de domingos, del caso más trágico de la violencia intrafamiliar, que es la figura del feminicidio. Por tanto, hablar de la familia en Paraguay es un tema que se impone, es un tema necesario, pero también es importante, al mismo tiempo que es necesario, ver de qué manera abordamos para buscar una solución real a esta cuestión social. Por eso damos la bienvenida al proyecto Estrategia Integral para la Protección de la Familia. ¿Cómo se va a abordar? Vamos a compartir durante el desarrollo de nuestro programa. Está justamente una persona que nos va a hablar en qué consiste esta estrategia. Y por otro lado, digamos, hay una persona también de una organización que precisamente vienen trabajando de cómo se tiene que educar, una educación integral desde el concepto de la familia. Nos acompañan hoy en Visión País la doctora Raquel Iglesias, asesora en violencia intrafamiliar del Ministerio del Interior. Muy buenas noches, Raquel, y gracias por haber aceptado la invitación una vez más, porque estuviste con nosotros hace 2 semanas. Sí. Muchísimas gracias a usted y a la audiencia también. Muy buenas noches. También nos acompaña la magíster Adriana Clos, presidenta de Familias por la Educación Integral en el Paraguay. Muy buenas noches, Adriana, y gracias por haber aceptado la invitación. Un placer, Francisco, Raquel, un placer. Un saludo muy grande a toda la audiencia. Bien, tenemos que ir a una brevísima pausa. A la vuelta ya vamos a conocer en qué consiste la estrategia integral para la protección de la familia y también cómo viene trabajando. Y quiero aclarar ya, Adriana, ¿es FEIPAR o FEIDAPAR? No, es FEIPAR. FEIPAR. Sí. Sí, porque algunos, por eso quería preguntarte cuál era digamos, la denominación correcta, ¿no? FEIPAR que en estos últimos tiempos ha tenido una activa participación, sobre todo en los debates públicos. Bien, brevísima pausa. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. En NPI comprendemos la necesidad de conectarte con la fe. Reconocemos delante de Dios nuestros pecados y humildemente pedimos perdón. Te invitamos a iniciar el día recibiendo la palabra del Señor. Jesús puede justamente valorar también nuestra actitud, nuestra misma respuesta a la caridad a Dios y al prójimo, diciéndonos y alentándonos con la siguiente frase: tú no estás lejos del reino de Dios. Misa diaria.
En vivo, lunes a viernes, 6 horas. NPI nos conecta todo el tiempo. ¿Vas a dejar que te quede grande? Volvé a tu carrera. Convocatoria 2024. UPAP, dale. Tu programa matutino imprescindible para mantenerte informado. De la mano de Patricia Vargas y Juan Carlos Vareiro. Una supuesta carrera de conductores del transporte público. Gravísima la denuncia que hace esta mujer, además de decir que en su denuncia que el chofer la violentó verbalmente. Acompáñanos todas las mañanas mientras exploramos los acontecimientos más destacados. Chaqueñito evidentemente no entendió dónde está parado, de qué se trata. Y lo siguen defendiendo. Buenos días, Paraguay. Lunes a viernes a las 7 horas. NPI nos conecta todo el tiempo. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. El pasado día martes, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio del Interior, presentó la Estrategia Integral para la Protección de la Familia. Y las cosas de la vida, se relataba como información en los medios de comunicación el abuso de una niña por parte de su abuelastro. O sea, al mismo tiempo que se estaba presentando una política pública, por otro lado se estaba presentando en los medios de comunicación una cruda realidad de cómo está nuestro escenario. ¿En qué consiste básicamente esta estrategia integral para la protección de la familia, Raquel? Sí, bueno, ¿cómo surge? Primero ¿Cómo no? les cuento y de paso a la audiencia, mirando las cifras, ¿verdad? Haciendo unas investigaciones y mirando las cifras de la violencia intrafamiliar, que además incluyen no solo los que viven en los que están viviendo en la misma casa, sino que además ahora con la ley 5777 incluyen aquellos que no están conviviendo, es decir, es bastante más amplia, protege mucho más, ¿verdad? Miramos las cifras oficiales del Ministerio de la Público, ¿verdad? Y encontramos que fue creciendo de una manera casi exponencial, ¿verdad? Desde el 2015 con 10.000 y pico de cifras, denuncias ya, ¿verdad? Hechas dejando atrás aquellas que no se denuncian, ¿verdad? Y luego el 2023 cierra con casi 35.000. Entonces nos dimos cuenta, haciendo esa investigación, que en verdad no hay una política integral justamente que atienda a todas esas violencias que incluyen, la violencia intrafamiliar incluye aquellas que son contra la mujer, ¿verdad? Abuelos o abuelas que son violentadas, niñas abusadas, todo ese tipo constituyen la violencia intrafamiliar. Entonces, esta estrategia lo que quiere es que tengamos una mirada justamente integral en trabajar coordinadamente las instancias que trabajan, claro, cada una en su cartera, como ser el Ministerio de la Mujer con el tema específico de la violencia contra la mujer, luego el Ministerio de la Niñez, ¿verdad?, con todo lo que significa estos abusos que también tienen cifras terribles, las niñas, ¿verdad?, madres que tenemos también con cifras que son vergonzosas en verdad, y la idea es trabajar con quienes también, con el sistema de justicia, para tener una respuesta más adecuada, más eficaz. Esa es en muy apretada síntesis lo que queremos hacer, ¿verdad? Como les digo. Y también desde el Ministerio del Interior lo que hemos presentado como para colaborar porque la violencia intrafamiliar es el punto, pero hay un punto, digamos, que suele ser más hablado y escuchado, ¿verdad? Que es el feminicidio. Pero el feminicidio en el 2023 tuvimos 45 y esas otras cifras que son tremendamente mayores, ¿verdad?, están ocultas prácticamente, inclusive de la conversación, ¿verdad?, y el análisis. Entonces, lo que presentamos también para colaborar, para evitar el feminicidio, es una herramienta, ¿verdad?, en base a investigación que se hizo con casos nuestros reales,
Y esa es la intención, como te digo, apretadamente. La Policía Nacional ya está empezando a ser capacitada en el uso de esa herramienta y en este tiempo también vamos a hacer la revisión, ¿verdad? En la implementación, el piloto, digamos, de revisión, qué tal, cómo ayuda, cómo colabora o no y qué ajustes hay que hacer a esa herramienta también. Ahora, ¿por qué estrategia integral? Porque queremos trabajar juntos y coordinadamente, ya no por islas, digamos, y separadamente. Claro, cada institución tiene, ¿verdad?, su responsabilidad por ley, pero eso no significa que no tengan que trabajar en forma coordinada y entender que, por ejemplo, una violencia, ¿verdad?, que hay en una casa donde hay niños, esos niños están también siendo violentados, esos niños también están sufriendo violencia y muchísimos de los casos, esos niños, o sea, niñas abusadas, ¿verdad?, o niño o niña que queda embarazada, ¿verdad? Ya ha pasado violencia y también ha vivido quizás la madre una violencia y no puede hacer la denuncia, ¿verdad?, etcétera. Esa mirada es lo que nosotros queremos lograr, por eso se llama integral. Es decir, todas las violencias que conocemos que están ya, ¿verdad?, tienen leyes que protegen y que colaboran a la erradicación, entonces todas las instancias trabajar en forma coordinada. Por eso se llama integral de la familia, porque queremos que se mire más, ¿verdad?, esa violencia intrafamiliar tan creciente y preocupante, que es en verdad el caldo de cultivo no solamente de estos extremos de violencia que hablamos contra las niñas, niños también abusados, ¿verdad?, mujeres que terminan en el nivel más alto, sino que también entender de que la prevención, ¿verdad?, antes de que llegue a pasar estos hechos, comprender ese fenómeno cuando se hace la denuncia y que en verdad saber que habiendo estos números altos, evidentemente, ¿verdad?, tenemos un problema real y que tenemos que abocarnos al trabajo conjunto. Le invitamos también a toda la sociedad civil, ¿verdad?, de todos, incluyendo a la iglesia, ¿verdad? O sea, todos queremos que todos se sientan, ¿verdad?, invitados a colaborar y ayudar, cada uno desde sus respectivas responsabilidades, roles, etcétera, pero esa es la intención y fue la intención de esa presentación de la campaña, de lo que será, ¿verdad?, esta estrategia que estamos justamente comenzando ahora a implementarla y queremos implementarla. Decíamos en la introducción de nuestro programa que hablar de la familia en Paraguay es un tema controvertido. Y aquí se presenta la primera controversia, porque precisamente hace 2 años se inició un debate a nivel de opinión pública liderada por algunas organizaciones de la sociedad civil donde decían, con la familia, con los hijos no se metan, porque eso es una responsabilidad de los padres, ¿no? O sea, se hablaba de la responsabilidad del Estado, se puntualizaba la responsabilidad del Estado, y obviamente decían, no, el Estado no tiene que meterse con la familia, no tiene que meterse con los hijos. Por eso, congratulo al Ministerio del Interior, ¿no?, la presentación de esta estrategia integral para la protección de la familia, porque considero como un signo de la responsabilidad justamente del Estado en proteger a esta institución social tan vulnerable en nuestro país como es la familia. Adriana, cuando hablamos de la familia en Paraguay, ¿a qué nos referimos? Bueno, te voy a hablar desde FEIPAR. Nosotros no usamos la familia en singular. Ajá. Nosotros hablamos de las familias, porque además reivindicamos que el Estado es garante de los derechos de todas las personas en todos los contextos familiares. Y este es un país con mucha diversidad en la configuración de las familias, donde esa familia de quizás la calcomanía en el auto, papá, mamá, nena, nene, perrito, es no la mayoritaria y es quizás la que está más posicionada en las políticas públicas, ¿no? Y quizás por eso nos parece muy interesante también esta campaña del Ministerio del Interior. ¿Por qué digo esta campaña? Porque como FEIPAR todavía no tuvimos acceso a la estrategia, entonces no podemos opinar acerca de la estrategia propiamente dicha, pero la intención de llevar adelante una campaña para visibilizar que es necesario que la violencia intrafamiliar sea reconocida y sea abordada a tiempo para no llegar a expresiones tan terribles como su peor expresión, que es el feminicidio, es una
muy buena noticia. Más allá de ciertas críticas que podamos tener al material en sí, que después me gustaría mencionar en términos de cómo coloca el foco en vecinos, cuando en realidad sabemos que en general de la solidaridad de nuestras comunidades, los vecinos y vecinas, si no denuncian es por algo. Y nos parece que es muy importante en todo caso que esta estrategia, una vez que se ponga en marcha, tenga también entre sus actividades poder averiguar por qué los vecinos o las vecinas no denunciaron. Porque a partir de saber esos motivos se pueden generar políticas que promuevan mayores denuncias. Pero colocar la culpabilidad en la gente no nos parece el mensaje más correcto. ¿Puedo decir algo? Sí, claro que sí, Raquel, por supuesto. Sí, al respecto de, en verdad, cuando nosotros pues, estábamos, porque participé un poquito, ¿verdad?, de la, digamos, pensar cómo íbamos a hacer. Porque lo que queremos es, no, en verdad no es buscar la culpabilidad. Bueno, cuando se ponen mensajes, cada uno interpreta desde su óptica. Pero la intención es que haya involucramiento. Por eso el nombre es, hay excusas que matan, ¿verdad? Excusas, es decir, y todo el relato posterior, ¿verdad? Porque dicen, no, ¿para qué? Porque, en verdad, muchas veces te involucras, ¿verdad? Y lamentablemente sabemos, ¿verdad?, que hay siempre un temor de mantener la denuncia, por ejemplo, y se hace el retiro, ¿verdad? O no te involucres porque después tienen miedo a represalias, esos chicos que salen después de continuación, ¿verdad? Entonces la intención es que haya un interés, ¿verdad?, en colaborar y un interés en involucrarse. Eso es lo que queremos, no que culpar, ¿verdad?, al hecho que se vive dentro de las cuatro paredes, ¿verdad?, de los que están afuera, porque no es así. Lo que queremos es eso, en verdad, con esa campaña. Por eso el nombre, reitero, ¿verdad? Hay excusas que matan, excusas de decir, no, no te metas, no, un problema de familia, ¿verdad? Eso no, etcétera. A eso se refiere esa campaña. Bueno, para poder entender y la audiencia pueda seguirnos, director, tenemos el material a mano para que podamos compartir y se pueda comprender, digamos, el análisis que estamos haciendo. A ver cómo finalmente la audiencia de Visión País interpreta el mensaje. ¿Me pone a pico, vecina? Sí, todo bien. Đi. Dạ. Pide que estemos atentos a los síntomas del dengue. Le voy a Al pedo. Siempre lo mismo. De boludo. ¿Y si llamamos a la policía? ¿Qué te vas a meter en problemas ajenos? Después se van a arreglar. Ya, acá tú. Sí, voy a llevar. ¿Cuánto está? 7.500. En esta casa que están viendo ustedes en pantalla, toda una familia fue hallada sin vida y con signos claros de violencia. Lo triste, una vez más, los vecinos habían detectado en reiteradas ocasiones una escalada de violencia. No minimicemos las señales de violencia familiar. Reaccionemos a tiempo. Si conoces un caso, llama ahora al 911 antes de que sea muy tarde. ¿Qué pudimos haber hecho para evitar esta tragedia, esta situación de tragedia que se vive una vez más? Adriana, ¿a esto te referías? Sí, sigo creyendo que creo que es tarea del Estado averiguar las razones por las cuales la gente no llamó al 911 y a partir de ahí pensar las políticas. Y sí creo que una razón puede ser el hecho de la naturalización de la violencia. Cuando vos hablabas, por ejemplo, de que es cierto, hay una raíz muy fuerte de violencia que comienza ya en tiempos de la colonia, que está muy romantizado el tema de nacimos de la relación entre el español y no, nacimos, somos producto histórico de violaciones.
Y eso se transmite culturalmente y eso genera naturalizaciones. Entonces sí, hay un elemento de naturalización de la violencia que hay que abordar y que hay que abordar con mucha educación, que esa no es tarea del Ministerio del Interior propiamente dicha, ¿no? Genial que colabore, pero tenemos un Ministerio de Educación que es responsable justamente de desnaturalizar la violencia utilizando las herramientas educativas, ¿no? Tenemos un Ministerio de la Mujer que además ha trabajado muchísimo en estos años con campañas de comunicación y con la generación de políticas. Tengo entendido que en este momento está liderando el desarrollo del segundo o del tercer Plan Nacional de Violencia contra las mujeres, obviamente, pero es un plan que se relaciona muchísimo con la violencia en el entorno familiar. O sea, una de las mayores violencias que sufrimos las mujeres es la violencia en el ámbito doméstico. Así que, bueno, yo realmente me reafirmo y además lo hablamos en la organización, nos parece muy importante conocer los motivos por los cuales la gente no llamó al 911 y a partir de ahí generar las políticas. Decíamos justamente dije en una de mis intervenciones el nivel de complejidad que tiene abordar el tema de la familia y particularmente en Paraguay. Y en este contexto del nivel de complejidad, cuando se hacen campañas de este tipo y que hay que denunciar, llamar, digamos, a algún número de teléfono donde precisamente aparece la institución policial, no es un dato menor preguntarnos qué nivel de confianza tiene la ciudadanía también hacia los agentes que tienen que brindarle justamente protección, ¿verdad? O sea, yo creo que todos estos elementos hacen precisamente al nivel de complejidad. Y quiero volver sobre ese tema porque obviamente la doctora Raquel Iglesias es una experta justamente en violencia intrafamiliar que está asesorando al Ministerio del Interior y fue parte del proceso de construcción justamente de esta estrategia. ¿Cómo van a abordar ese nivel de complejidad? ¿Cómo van a, digamos, articular con los otros organismos? Porque esa es una gran debilidad en Paraguay siempre, ¿verdad? Cuando se trata de la implementación de políticas públicas, ¿cómo logramos, reitero, articular con los otros organismos? Porque decía también en una de mis intervenciones que el lugar natural para educar precisamente, ¿sí?, a los niños, niñas y adolescentes es justamente la escuela, ¿sí? Entonces, ¿por qué finalmente este proyecto surge en el contexto del Ministerio del Interior? Todo esto nos contesta la doctora Raquel Iglesias a la vuelta de la pausa. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. Los viernes en NPI con Fátima Garay llegamos al núcleo de la información. Nosotros estamos buscando la descentralización de los servicios, instalar equipos multidisciplinarios del Ministerio de la Niñez. Va a llevar su tiempo, es un proceso. Estamos todos de acuerdo en que se va a elevar la condena, la expectativa de pena, pero ahí hay que trabajar en las penas máximas, en el tipo base, tener en cuenta que existen agravantes y que el aumento tiene que ser proporcional. Los detalles más profundos los encontrás en El ADN de la Noticia. Viernes 19 horas, NPI nos conecta todo el tiempo. ¿Vas a dejar que te quede grande? Volvé a tu carrera. Convocatoria 2024. UPAP, dale. En Contexto, hacemos el análisis político de la economía y de la actualidad. Hay una exacerbación de la enemistad social. El otro a priori es un enemigo, es un peligro. La desconfianza nos encierra con nuestro miedo, no lo resuelve.
La salud mental es una búsqueda, tiene que ser una búsqueda de un compromiso para la vida. Yo creo que en líneas generales estamos hablando de un mundo que se ha complejizado mucho, yo te diría por lo menos en la última década. En Contexto, martes 19 horas, NPI nos conecta todo el tiempo. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. Decíamos en el bloque anterior que, digamos, ¿cómo se va a implementar esta estrategia integral para la protección de la familia, Raquel? Si bien adelantaste que están, digamos, involucrados varios organismos, pero concretamente, ¿cómo lo van a hacer? Primero, todavía no dieron a conocer, digamos, el proyecto. Solo fue una presentación la semana pasada, el día martes. ¿O ya hay un documento? Está el documento y queremos dar el documento con todos, digamos, los materiales que se presentaron ese día y que tienen una necesidad de perfeccionar en cuanto a colores y pequeños detalles, pero queremos que sea, digamos, lo mejor posible, y entonces estamos esperando ese perfeccionamiento, ¿verdad? ¿En cuánto tiempo estaría eso? ¿Se estima? Yo creo, mira, más de una semana no va a pasar. Okay. Claro. Ahora tenemos un feriado y todo lo demás y de eso. Además queremos también probablemente por sectores volver a conversar, porque esto produjo, como al final de la presentación de la campaña había una invitación, ¿verdad? Quienes quieran, ¿verdad?, conocer, comprender el fenómeno de la violencia con esos, digamos, factores que estaban ahí presentados, que es una herramienta guía, algo muy simple, ¿verdad?, para todo lo complejo que es. Entonces la invitación tuvo un eco muy favorable y hay muchísimas organizaciones, ¿verdad?, que están pidiendo justamente el material y también formar esos grupos que dijimos, que cada uno de los que estaban allí, al final había una invitación a conformar como líderes para la prevención, ¿verdad?, de la violencia intrafamiliar y protección de la familia. Entonces, esa invitación tuvo un eco muy importante y estamos en verdad abarrotados de la respuesta, y vamos a conformar esos grupos de trabajo, ¿verdad?, con las personas que van a tener 10, ¿verdad?, o van a tener 15, etcétera, con quienes vamos a implementar esto, y ellos de vuelta, la intención es que se conviertan, ¿verdad?, en mensajeros de vuelta en sus entornos. Esa es la idea, y así es que, como te digo, hay una respuesta muy favorable. Una cuestión que quiero un poquito aclarar: nosotros nos vamos a enfocar desde el punto de vista de la educación. No es la educación en el tema que nosotros vamos a hacer una capacitación de un instrumento de estos factores básicos, ¿verdad?, para comprender a grandes rasgos estos síntomas claros que llevan a lo peor. Eso es lo que queremos hacer. No, se trata de una educación en el tema de la familia y todos los otros. Parece que hay una confusión, pero nosotros no vamos a abordar de ahí porque no somos la instancia. También decir, ¿verdad?, que, claro, hay muchos trabajos muy importantes que se han hecho en 30 años de creación de la instancia rectora, ¿verdad?, que se valora, y yo estuve allí. Yo estuve en el Ministerio de la Mujer, que es la instancia rectora, y que, claro, estuve en la parte justamente en el diseño y la implementación del observatorio, que el trabajo era reconocer, ¿verdad?, y diseñar las políticas en base justamente a los datos, y bueno, que en verdad no había un hábito de tomar en cuenta los datos estadísticos para poder hacer las políticas públicas, ¿verdad? Entonces ese trabajo, o sea, conozco y valoramos todo eso, y se invitó a una mesa muy grande de todo el sistema de protección integral, de la ley 5777, eso quiero hacer mención, ¿verdad? En varias ocasiones, tener esas 1.300 personas y más que pedimos disculpas a los que se hayan quedado fuera, ¿verdad? En verdad pedimos disculpas, ha sido porque se ha trabajado por sectores en varias reuniones. Esto fue un trabajo de meses que lideró el ministro del Interior. Yo quiero hablar un ratito como ciudadana, no como alguien que está colaborando ahí, ¿verdad? Porque cuando yo hice este trabajo de investigación ya estaba fuera digamos, de todas estas instituciones, ¿verdad? Lo hice como una investigadora interesada en el fenómeno de la violencia contra las mujeres, al conocer
de adentro la situación y continúe, ¿verdad? Entonces yo valoro, yo lo presenté, ¿verdad? Y quiero reconocer, porque muchas veces un trabajo, ¿verdad?, de este tipo, la gente que está, usted es un investigador, presentamos y no tiene eco. Entonces yo en verdad agradezco muchísimo la oportunidad que se me da de que se pueda implementar como piloto y veremos cómo va, pero para mí es algo muy valorable porque que haya una instancia, una autoridad, ¿verdad?, y que además es política, obviamente, ¿verdad?, que valore un trabajo técnico. Yo creo que es importante para nosotros también como país, como gobierno, ¿verdad? Se tiene en cuenta eso para implementar una política. Me estaba hablando, entonces, quiero decir, tenemos 30 años, ¿verdad? Tenemos una ley del 2000 que es la ley de violencia doméstica. Ya estamos a más de 20 años de implementación. Entonces, esta ley 5777, que es muy buena, no se está aplicando en su totalidad. Eso es lo que nos hemos dado cuenta al analizar. Por eso hacemos hincapié en esa violencia intrafamiliar que también está conceptualizada en la ley. Pero ¿cuántas veces ustedes escucharon, cuántas veces escuchamos de datos de la violencia intrafamiliar? Prácticamente nunca. Sí con fuerza el tema del feminicidio, porque justamente el impacto que tiene, ¿verdad?, hace que no se pueda no hablar de ello y que es importantísimo que se hable porque instalar el tema del feminicidio, que también como unos 5 años atrás no era muy simpático hablar feminicidio y el término inclusive era bien rechazado, ¿verdad? Se logró instalar y comprender el fenómeno, ¿verdad? Hablando también de lo que deja como efectos y como secuelas que se mostró en esta presentación de la campaña. Entonces, pero hace falta hablar de la violencia intrafamiliar y hace falta, ¿saben qué más todavía? Indagar más qué es lo que más está pasando, ¿verdad?, con nuestra sociedad. Por eso que tenemos 35.000 denuncias ya formalizadas, personas que se han ido a hacer una denuncia del seno de su familia, ¿verdad?, conviviendo o no, pero que tengan que terminar así porque no hay una capacidad de resolver el problema. Ahora, ¿cuáles son los factores? Hay muchísimos, ¿verdad? Entonces, ese es el punto. Nosotros, para terminar la pregunta que usted me hizo, que era bastante amplia, ¿cómo nosotros vamos a abordar esto? Nosotros lo vamos a abordar desde la competencia del Ministerio del Interior, que es con la Policía Nacional. Por eso estamos trabajando estamos trabajando con la Policía Nacional en actualizarle de todo lo que hoy, ¿verdad?, hay de avance en la comprensión del fenómeno de la violencia intrafamiliar y del feminicidio, y esta herramienta que les va a ayudar a ellos, que son los que más reciben las denuncias por cualquier vía, por el 911, que se despacha, o en las comisarías, ¿verdad? Entonces, comprender que una denuncia que entra, ¿verdad?, es una violencia intrafamiliar y luego se puede convertir en feminicidio. Eso es lo que queremos hacer. Quiero volver sobre ese tema en una próxima intervención suya. Bueno. Y sin ánimo de polemizar. Si mal no entiendo, la estrategia integral tiene como finalidad última la prevención. Esto es lo que yo deduzco y comprendo, digamos. Estuve en la presentación del pasado día martes en el Teatro Lírico del Banco Central del Paraguay. Recibimos la invitación del Ministerio del Interior y hemos participado desde Visión País. Reitero, si mal no comprendí, tiene como finalidad última la prevención. La prevención es educación. Entonces, con esto no estoy diciendo que el Ministerio del Interior no tiene que trabajar. Lo que digo es que hay un órgano del Estado, que es el Ministerio de Educación, que tienen los expertos, digamos, para trabajar, no solamente con niños, niñas y adolescentes, sino la educación en todos los niveles, ¿sí? Y por eso quiero volver sobre eso cuando intervenga Raquel. ¿Cuál va a ser el nivel de involucramiento del Ministerio de Educación? Conociendo ahora, en función a lo que plantea Raquel, Adriana, ¿cómo ven ustedes desde FEIPAR, digamos, esta estrategia? Habiéndole escuchado recién cuando hablaba justamente del trabajo con los policías, habíamos hablado días anteriores en que justamente esa campaña de comunicación o una campaña de comunicación quizás sería muy bueno que el Ministerio del Interior lleve adelante una campaña de comunicación interna para justamente el funcionariado policial, porque hay que crear mucha conciencia. Y entiendo que cuando te referís a los signos, Raquel, para no equivocarme, sería como ese semáforo de violencia que dieron a conocer, ¿no? Es súper importante
capacitar a quien va a atender la llamada del 911, que de hecho en todos estos años se ha hecho. Lo que pasa es que nunca es suficiente considerando la magnitud del problema, ¿no? Es súper importante crear conciencia a todos los comisarios de todo el país y a todo el personal de todo el país. ¿Por qué también a los comisarios? Porque la verdad es que mucha gente no denuncia, sobre todo en comunidades muy chiquitas, porque el denunciado es amigo del comisario. Y es muy importante que los oficiales que trabajan este tema entiendan que su función no depende de quién es la persona denunciada, de que tienen que cumplir su labor, ¿no? Tiene que haber monitoreo. Ojalá la estrategia además establezca un monitoreo de cómo se van abordando las denuncias. ¿Para qué? Para generar, y la estrategia también sería bueno que lo incluya, probablemente lo haga, los ajustes para ir mejorando la respuesta, ¿no? Porque, y vuelvo al material porque es lo que tenemos como elemento de análisis, ¿no? Decían al Pepe. A veces ese al Pepe se presenta la denuncia es porque en una vez anterior se hizo el intento de denunciar y no se tuvo respuesta. Y ahí queda ese al Pepe. Y cuando a vos se te queda el al Pepe de que el Estado no te atendió, ya no llamás más. Esa es la verdad. Y por sobre todo, bueno, dotar más recursos humanos, claro que sí. Esta es una problemática grave y necesita más recursos humanos y también más recursos presupuestarios. Y aquí no me refiero solo a los que necesita el Ministerio del Interior, sino en realidad al Ministerio de la Mujer. Si vemos los presupuestos de todas las instituciones del Poder Ejecutivo, una de las instituciones con menor presupuesto, si no es la que tiene menos presupuesto, es el Ministerio de la Mujer. La voluntad política de resolver este problema se expresa en el presupuesto. No cabe la menor duda. A la vuelta de la pausa, queremos volver sobre el punto que ya había adelantado en el bloque anterior y que tiene que ver con el nivel de confianza, porque para que el ciudadano pueda denunciar, obviamente tiene que confiar, ¿sí?, en el organismo y en los integrantes, en los miembros que integran ese organismo, el caso de la Policía Nacional. ¿Y cómo está el nivel de confianza hacia la Policía Nacional? Recuerdo que Latino Barómetro había precisamente hecho un estudio de percepción acerca de los ciudadanos paraguayos respecto de la confianza hacia su Policía Nacional. Y obviamente el porcentaje era ínfimo. Esto también, ¿cómo se va a trabajar? De eso hablamos a la vuelta de la pausa. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. Porque las noticias ocurren en todo el territorio nacional. Robert Figueredo y Diego Casal. Estamos en vivo, en directo desde Coronel Oviedo. La primera edición de esta nueva temporada. Nos conectan tierra adentro, con corresponsales en cada punto del país. La falta de iluminación en gran parte del trayecto es algo que se debe solucionar. Desde el interior, lunes a viernes, 5 horas, NPI nos conecta todo el tiempo. ¿Vas a dejar que te quede grande? Volvé a tu carrera. Convocatoria 2024. UPAP, dale. ¿Me pone a pico, vecina? Sí, todo bien. Đi. Dạ hư.
que estemos atentos a los síntomas del VIH. Te voy a denunciar. ¡Cállate! Déjame vaya, porque Al pedo. Siempre lo mismo. De boludo. ¿Y si llamamos a la policía? ¿Qué te vas a meter en problemas ajenos? Después se van a arreglar. Ya, acá tú. Sí, voy a llevar. ¿Cuánto está? 7.500. En esta casa que están viendo ustedes en pantalla, toda una familia fue hallada sin vida y con signos claros de violencia. Lo triste, una vez más, los vecinos habían detectado en reiteradas ocasiones una escalada de violencia. No minimicemos las señales de violencia familiar. Reaccionemos a tiempo. Si conoces un caso, llama ahora al 911 antes de que sea muy tarde. ¿Qué pudimos haber hecho para evitar esta tragedia, esta situación de tragedia que se vive una vez más en esta ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. Insistimos con el concepto de lo complejo que es precisamente llevar adelante una campaña como el de la, digamos, protección integral de la familia a partir de, sobre todo, de los datos estadísticos. Y decíamos en programas anteriores y enfatizamos hoy que si bien hay más de 35.000 denuncias por violencia intrafamiliar, que son los últimos datos del año pasado, también hay un importante subregistro, que no sabemos si es menor a 35.000 o más de 35.000, porque si bien debemos reconocer que hay más personas que denuncian la violencia intrafamiliar, todavía hay un porcentaje también importante de personas que por A o B motivo no denuncian. Por eso es importante esta estrategia y enfatizamos, digamos, y puntualizamos y criticamos algunos aspectos, Raquel, es porque precisamente, digamos, nos interesa de que esta estrategia funcione y logre sus objetivos. En relación con lo que había planteado Adriana, quería responder. Buenísimo lo que a ella le preocupa, porque en verdad tenemos eso allí, ¿verdad? Que todo un sistema que queremos implementar del seguimiento, ¿verdad? A la aplicación del instrumento, porque sobre todo esa es la base, digamos, de esto. Porque, como insisto, para comprenderse, ¿verdad? El ministerio va a trabajar con la policía, porque ese es su campo natural. Pero ¿por qué, como vos creo que querés hablar un poquito de salir más y abrir más el tema de la seguridad y todo? Claro que sí, con la ciudadanía, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a tener un sistema, porque en fin, tenemos buenísimas, ya tenemos estructura, el ministerio tiene un observatorio y ese observatorio tiene personas calificadas para poder llevar adelante el monitoreo, el seguimiento de cuánto realmente, digamos, está siendo utilizada y cómo funciona la herramienta. Perdón, observatorio de las denuncias contra la violencia intrafamiliar. Nosotros vamos a recibir el dato de cómo funciona la estrategia por medio del instrumento. Okay. Eso es lo que nosotros vamos a hacer seguimiento. Y cómo vamos, claro, después se va a contrastar, ¿verdad? De cómo en un año, por lo menos hay que dar tiempo siempre a algo nuevo, mínimamente un año, cómo, cuánto haya o no, ¿verdad? Disminuido esas denuncias, también los feminicidios, porque todo está. Esa es la mirada integral, porque todo está. Y cuánto de repente también, ojalá Dios ayude y bajen también las denuncias de violencia, de abuso a los niños, ¿verdad? Esa es la mirada integral y por eso se llama integral. Entonces tenemos eso, Adriana, también por medio, y eso es algo importante, la policía tiene también una dirección de estadísticas, donde ellos llevan todas las estadísticas y se trabaja en conjunto. ¿Qué más querías? No recuerdo qué otra cosa te interesaba, pero de hecho vamos a hacer un seguimiento, un monitoreo, y vamos a hacerlo con lo que tenemos ahora, porque tenemos personas calificadas. Esto que hicimos ahora, en verdad, fue todo con recursos
propios y lo que también presenté, quiero decir, que no tuvo ningún costo para el Estado, porque obviamente es un trabajo de investigación y no fue vendido. La elaboración no fue de la vendido. estrategia. Ahora, Claro. la implementación a la que se refirió Adriana en el tema del presupuesto, Sí. ¿Cuál sería la fuente de financiamiento? No nos requiere mucho porque tenemos todo. O sea, esta vez simplemente es una metodología, ¿verdad? Tenemos un manual ya aprobado inclusive, que se hizo por medio del PNUD en el año pasado, con ayuda de todo el sistema integral, ¿verdad?, de justicia y todo lo de la ley. Claro, lideraba el Ministerio de la Mujer, y es un manual de actuación interinstitucional, ¿verdad?, para el caso y los hechos de las denuncias de violencia. Así es que eso ya está en documento, que llevó creo que me dijeron que llevó 2 años hacerlo, pero no se implementó aún porque terminó de aprobarse por resolución en el mayo del 2023, ¿verdad? Entonces, todas las herramientas están. Lo que falta es aplicar, ¿verdad? Eso es lo que falta. Y vamos a tener que manejarnos con lo que hay ahora en cuanto a recursos de la policía y todo lo demás. Todavía vamos a manejarlo con lo que tenemos. Acuérdense que hay más de 5.000 nuevos policías que también se están formando, y así es que todos ellos van a salir, pero todo tiene su tiempo. Lo que sí que es importante, digamos, quisiera, ¿verdad?, que se valore que hay una nueva herramienta. Hay innovaciones, ¿verdad?, que hacía falta, porque como decías, Adriana, tenemos instancias, hay hermosos documentos, pero claro, el tiempo, ¿verdad?, y también los datos nos muestran que algo está faltando. Por eso tenemos todavía el crecimiento exponencial de la violencia intrafamiliar. Y el feminicidio entre el 2023 y el 2022 creció 25%. Entonces, si tenemos esto, es lo que hicimos. Nosotros miramos y dijimos, bueno, evidentemente todo lo que se está haciendo, que son enormes esfuerzos y todos muy buenos esfuerzos, pero no es suficiente. Y yo que estoy dentro ahora lo estoy diciendo y reconociendo, no ha sido suficiente, ¿verdad? Entonces estamos todos juntos, ¿verdad? Las instituciones reconocimos, reuniéndonos en varias oportunidades, reconocer que estaba algo fallando y que tenemos que tratar de hacer entonces algo nuevo para que esto cambie. Así es. La organización Familias por la Educación Integral en el Paraguay, digamos, ¿qué esperan ustedes de una estrategia de este tipo? Bueno, esperamos que aborde sobre todo al interior del ministerio, para que un Ministerio del Interior fortalecido, una policía fortalecida puedan responder a tiempo. Porque en estos temas llegar a tiempo es súper clave. Y también esperamos, y esto ya de todo el Estado, de las instituciones, del gobierno como tal, es una mirada de la seguridad de las familias más amplia. Y te voy a dar un ejemplo. El viernes hubo un evento muy grande, un día de gobierno en Luque, estuvo el presidente, estuvieron muchos ministros, muchas ministras, y hicieron una entrega de varios servicios a la gente. Y el ministro del MUP de la Vivienda, Baruja, se recordó del lanzamiento de la estrategia, cuando estaba hablando de la entrega de subsidios para la mejora de las viviendas. Yo estaba escuchando en la radio y dijo algo así como: es muy difícil hablar de la seguridad de las familias cuando están viviendo debajo de un hule. Y me resonó tanto, porque además me acordé de una investigación que había leído hace un tiempo, que decía que en contextos de mucho hacinamiento, la violencia intrafamiliar crece por el malestar que genera el hacinamiento y porque, bueno, duermen 7 personas en un espacio muy chiquito, están los niños, están las parejas. Qué importante es esa mirada, que en realidad es súper amplia, ¿no? No habíamos hablado de esto, pero qué importante es tener esa mirada cuando hablamos también de estos temas. Muchísimas gracias, Raquel, por compartir con nosotros los lineamientos de la estrategia. Gracias. Muy amable. Muchas gracias también, Adriana, por estas reflexiones. Un placer. Vamos a una brevísima pausa. A la vuelta presentamos nuestra conclusión. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale.
pone pico vecina. Sí, todo bien. Đi. Dạ. Pide que estemos atentos a los síntomas del dengue y le voy a dar Al pedo. Siempre lo mismo. Boludo. ¿Y si llamamos a la policía? ¿Qué te vas a meter en problemas ajenos? Después se van a arreglar. Ya, acá tú. Sí, voy a llevar. ¿Cuánto está? 7.500. En esta casa que están viendo ustedes en pantalla, toda una familia fallada sin vida y con signos claros de violencia. Lo triste, una vez más, los vecinos habían detectado en reiteradas ocasiones una escalada de violencia. No minimicemos las señales de violencia familiar. Reaccionemos a tiempo. Si conoces un caso, llama ahora al 911 antes de que sea muy tarde. ¿Qué pudimos haber hecho para evitar esta tragedia, esta situación de tragedia que se vive una vez más en esta ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. Porque la información se mantiene en constante desarrollo. NPI ahora. Una de las tantas promesas del presidente de la República es priorizar tanto la salud como la educación. Carolina Arévalo, Juan Carlos Vareiro y Carlos Gómez te mantienen al tanto minuto a minuto. Es de la empresa Lince, que explota la línea 26. Unidades que, por cierto, en general no son muy nuevas. NPI ahora. Lunes a viernes, 9:30 horas. NPI nos conecta todo el tiempo. ¿Vas a dejar que te quede grande? Volvé a tu carrera. Convocatoria 2024. UPAP, dale. La realidad de la sociedad ya no podía esperar. Aumentan los feminicidios, aumentan los abusos sexuales contra niños, niñas y adolescentes. Aumentan las demandas por prestación de alimentos. Y uno se pregunta, ¿dónde está la familia? Por tanto, una estrategia integral para la protección de la familia como política pública presentada por el Estado de la mano del Ministerio del Interior, celebramos. Pero al mismo tiempo estamos expectantes de cómo se va a implementar, sobre todo teniendo en cuenta que el canal y el agente principal va a ser la Policía Nacional, que no goza de la confianza de la ciudadanía. Primero, entonces, hay que ganarse la confianza de la ciudadanía. Por otro lado, educar a los que van a implementar la nueva metodología para tratar de que esta protección no simplemente termine en una retórica. Agradecemos su preferencia. Que todos tengan un buen inicio de semana. Buenas noches. Visión País es presentado por Universidad Politécnica y Artística del Paraguay, UPAP, Dale, Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio.